¿Por qué el mar Caspio está bajando rápidamente de nivel? Deberíamos esperar un grave descenso del nivel del mar Caspio y, de hecho, prepararnos para ello. ¿Por qué están muriendo en masa las focas locales? El recuento total mostró que hasta el 10 de diciembre del año 2022 murieron 10.600 focas más. ¿Y a dónde están desapareciendo los restos de esturiones del Caspio? Por desgracia, se han perdido sus zonas de desove, también su base alimenticia. Ciencia sensacional. El misterio del mar Caspio. Barcos oxidados en un desierto muerto sin fin. No es el escenario de una película postapocalíptica. Este es el aspecto del antiguo mar de Aral, en la frontera entre Uzbekistán y Kazajistán. Las imágenes por satélite muestran cómo una masa de agua caudalosa y rica en peces se convirtió en un sistema de lagos salados en solo 50 años. La razón principal es el rápido desarrollo del cultivo del algodón en Asia Central. La industria requería grandes volúmenes de agua. Los dos principales ríos de la región, el Sir-Dari y el Amu Daria, se utilizaban para el riego. Sus aguas casi no llegaban al mar de Aral. El nivel del mar bajó, los peces murieron y el clima cambió. Los veranos se volvieron más calurosos y las arenas de los desiertos circundantes invadieron rápidamente el mar de Aral. Como resultado, la región donde la agricultura había florecido se convirtió en una zona de desastre ecológico. El mismo destino puede aguardar a los asentamientos del Caspio en el futuro. Al menos esto es lo que cree un equipo de investigadores holandeses y alemanes. Recientemente han publicado un sensacional artículo en una revista especializada. Los científicos descubrieron que el nivel del mar Caspio desciende a un ritmo vertiginoso, entre 6 y 7 centímetros al año. En Makhachkala, la mayor ciudad del Caspio en Rusia, el proceso de rápido retroceso del mar puede verse en tiempo real. El biólogo Abdulgamit Teymurov lleva muchos años observando la costa del Caspio y recuerda bien los tiempos en que toda esta playa estaba cubierta de agua. Y se puede ver en estos afloramientos rocosos expuestos a lo largo de la orilla que en aquella época estaban bajo el agua. A lo largo de la orilla se construyeron las llamadas defensas costeras especiales para impedir la entrada del mar y evitar el acercamiento de esta agua de mar a las estructuras costeras. Bien, podemos ver ahora que el mar está a unos 100 metros de estas estructuras. Y en las próximas décadas, el avance del mar por el Caspio no hará más que aumentar, advierten en su artículo los mismos científicos de los Países Bajos y Alemania, y la culpa la tienen la actividad humana y el calentamiento global. Esos grandes acontecimientos que se están desarrollando en la Tierra en los últimos 50, 70 años nos muestran que las regiones áridas, donde es seco, será aún más seco hoy en día y ya se está manifestando muy claramente. Es la parte central del continente euroasiático, todo alrededor del mar Caspio, Asia Central, que experimentará esto de forma acelerada, adelantando la tasa de aridización. Y además, el uso del agua en la cuenca del Caspio está aumentando. Tanto en Azerbaiyán como en Irán, estos ríos caudalosos se utilizan cada vez más para el riego, para las necesidades industriales. Lo mismo ocurre en la llanura rusa, por lo que el Volga está siendo desmantelado por diversos canales. Y todo esto, por supuesto, afectará al nivel del mar Caspio. Todo esto es muy similar a la historia de la desaparición del mar de Aral. El modelo utilizado en el estudio de los científicos extranjeros predice que el nivel del agua del mar Caspio descenderá hasta 18 metros a finales de siglo. De hecho, esto significa que el 34% del mar Caspio desaparecerá. En primer lugar, sufrirá la parte septentrional, poco profunda, ya que la profundidad media allí es de solo 4 metros. La famosa región del Astracán. Este es el lugar donde el Volga, que se divide en numerosas ramas, desemboca en la parte septentrional del mar Caspio. Aquí viven los esturiones, famosos en todo el mundo por su selecto caviar negro.
En general, hay unas 100 especies de peces en el delta del Volga. Por eso vienen aquí pescadores de todo el país. Los pescadores comerciales también lo hacen. Todos los años entran en el Volga arenques y espadines procedentes del norte del Mar Caspio. La foca del Caspio se precipita tras ellos. Los campos de hielo de la parte septentrional del mar sirven de criadero a la foca del Caspio. Cuando el hielo se derrite, acuden aquí aves de todo el mundo. Alrededor de 500,000 de aves se reúnen en el delta del Volga cada primavera. Y ahora imaginen que estos canales de juncos, islas y bahías poco profundas, pulmones peculiares del Mar Caspio, serán sustituidos por desierto, desolación y muerte. Uno de los lugares más concurridos del planeta se convertirá en un gigantesco cementerio. ¿Cómo intentó la Unión Soviética luchar contra el desecamiento del Mar Caspio? Algunos proyectos eran sencillamente suicidas para el Mar Caspio. ¿Y qué le espera al mar en un futuro próximo? Hay que decir que aquí las previsiones son contradictorias. Capítulo 1. La respiración del mar. ¿Puede desaparecer el mar de la faz de la Tierra? Cualquier geógrafo responderá inequívocamente no. Al fin y al cabo, el mar es el mar porque está conectado con el océano mundial, pero el Mar Caspio no es exactamente el mar. Existe la noción básica de que el mar sigue siendo una parte del océano mundial. Y un lago es cualquier volumen aislado de agua en tierra. Y en principio, el Mar Caspio, desde un punto de vista hidrológico estricto, es sin duda alguna un lago. El nivel de agua de este lago, el más grande del mundo, está ahora 28 metros por debajo del nivel del océano mundial. El Mar Caspio está situado en una enorme depresión en medio del continente euroasiático. Se llama la llanura del Caspio. Los científicos empezaron a rastrear la dinámica del Mar Caspio en el primer cuarto del siglo XIX. En aquella época, el nivel del mar estaba en su máximo histórico, menos 22 metros. A principios del siglo XX ya era mucho más bajo. La monografía soviética El Mar Caspio, Hidrología e Hidroquímica afirma que en la década de 1930 el nivel del agua descendió 1.8 metros. En consecuencia, el tamaño del mar cambió y perdió 28.000 kilómetros cuadrados de superficie. Esto es comparable al territorio de Armenia. Las bahías de Mervi Kultuk, Kaidak y Sinji-Morso se secaron. Pronto comenzó la construcción de numerosas centrales hidroeléctricas y esto agravó aún más la situación con el descenso del nivel del mar. En algún momento de los años 60 se dieron cuenta. Dios mío, el Caspio pronto se secará. Se hizo un diagnóstico de por qué el Mar Caspio está bajando. Porque construyeron embalses en su cuenca, lo que aumentó la evaporación del agua, además de la extracción directa de agua para la industria y la población. Y esta extracción de agua por diversos medios del Volga, en primer lugar de su cuenca, como se creía, provocó que el Mar Caspio empezara a descender. Llegó a caer 3 metros desde el año 1929. Eso fue mucho daño económico. Los problemas medioambientales en la Unión Soviética se resolvían a menudo con megaproyectos y no siempre con éxito. Recordemos al menos la idea de trasvasar los ríos del norte al sur, que era desastrosa para la naturaleza. Afortunadamente, no pudo llevarse a cabo. Un plan similar apareció para alimentar al Mar Caspio. Implicaba trasvasar parte del caudal de los ríos del noroeste, el Vina, el Vishegda y el Pechora, al Volga. Sabemos que surgió un movimiento ecologista en relación con esto y la gente protestó contra ello, porque era realmente una desfiguración del entorno natural. Afortunadamente, los ecologistas derrotaron a los funcionarios. Se decidió abandonar el trasvase del río, pero en lugar de este proyecto surgieron muchas ideas igualmente peligrosas. Algunos proyectos eran sencillamente suicidas para el Mar Caspio. Por ejemplo, cortar las aguas poco profundas del Caspio septentrional. El Caspio septentrional es una guardería, un jardín de infancia para esturiones. Si desaparece, también desaparecerán los últimos restos de esturiones. De todos los proyectos, solo uno se llevó a cabo. En noviembre de 1980, Karabo-Gaz-Kol quedó aislada del mar. Se trata de una enorme bahía al oeste de Turkmenistán, conectada al Mar Caspio por un estrecho poco profundo de menos de 200 metros de ancho.
Los constructores de la presa de contención eligieron un momento afortunado. Fue entonces cuando el nivel del mar Caspio empezó a subir rápidamente. El proyecto fracasó estrepitosamente. La contribución del corte de Kará-Bogazgol, según diversas estimaciones, a la subida del nivel del mar Caspio, en consecuencia a las inundaciones y anegamientos de territorios, se estima en unos 30 a 50 centímetros. Después de todo, durante varias décadas de bajamar, los habitantes de todos los estados del Caspio han conseguido desarrollar el litoral libre de agua. Muchos hogares, hoteles e incluso instalaciones industriales empezaron a quedar bajo el agua. Irán se vio especialmente afectado. El presidente iraní del momento, Hashemi Rafsanjani, envió a su hijo al presidente Sapar Murad Niyazov con la petición de abrir el Kará-Bogazgol. Y el presidente de Turkmenistán fue a su encuentro. Llegó al estrecho que une el mar y el Golfo. Usó su propia mano para cortar la clásica cinta que apertura una nueva obra y accedió a la apertura. Y después de eso, el agua se precipitó en la bahía de Kará-Bogazgol con una fuerza terrible, diría yo. Más de 50 kilómetros cúbicos de agua entraron ese día por la bahía. Y surgió otro problema: ¿cómo proteger el mar Caspio de las inundaciones? Y en general, ¿cuánto subiría su nivel de agua? Es el problema opuesto. Así que por eso surgió el proyecto. En algún lugar, a principios de los años 90, había un proyecto para construir una presa alrededor del mar Caspio, desde Azerbaiyán hasta Turkmenistán. Gracias a Dios, este proyecto tampoco se realizó. Significa que miles de millones de rublos y dólares no quedaron enterrados en el suelo, porque en algún momento a mediados de la década de los 2000, ese nivel de agua, de hecho, dejó de subir. Y al cabo de otros 10 años, el mar empezó a retroceder de nuevo. Eso acabó por confundir a los lugareños, pero no a los científicos. Acaban de sacar conclusiones muy concretas. Todas estas fluctuaciones son la respiración natural del mar Caspio. Como el pecho de una persona que respira, el mar sube y baja periódicamente. Y la subida o bajada del nivel del mar en el orden de 3 o 4 metros no tiene nada de catastrófico. Este es un régimen normal. Una vez cada siglo, el régimen de avance y retroceso cambia 2 o 3 veces. El actual retroceso del mar es también un proceso natural. ¿Resulta que los científicos extranjeros están fundamentalmente equivocados y no habrá un descenso del mar Caspio debido al calentamiento global? No está ocurriendo nada especial. Y esos trabajos alarmistas que a veces aparecen, conozco a los autores personalmente. He estado en su instituto, por lo que amenazan con bajar el nivel del mar Caspio decenas de metros. Bueno, es como para algunas variantes de cálculos. La metodología de estos cálculos no es del todo adecuada al proceso estudiado. Las excavaciones arqueológicas también confirman que los cambios en el nivel del mar Caspio son naturales. La antigua fortaleza de Narin Kala ocupa ahora una pequeña superficie en las afueras de Derbent, pero hace 15 años esta ciudadela era mucho más grande. Bloqueaba completamente a las belicosas tribus nómadas del norte el camino hacia el poder persa. Los muros de la fortaleza se adentraban en las montañas por el oeste y en el mar por el este. Había un puerto entre las fortificaciones que estaban separadas entre 350 y 450 metros. Esta circunstancia siempre ha suscitado una serie de preguntas entre los arqueólogos. No estaba muy claro. ¿Por qué los persas protegían el puerto con murallas y de unos nómadas que nunca tuvieron flota? Resulta que la gente conocía la inconsistencia del mar Caspio en aquellos lejanos tiempos. Las murallas de las fortalezas se construían en tierra cuando el nivel del mar estaba en su punto más bajo, y cuando el mar Caspio subía, las fortificaciones formaban una laguna en el puerto, protegiendo los barcos de las olas.
Así es como ha respirado siempre y sigue respirando esta misteriosa masa de agua. Y la cuestión de cómo le afecta la actividad humana sigue aún abierta a discusiones. Se calculó, por ejemplo, que si no hubiera embalses, empresas industriales y población, el nivel del mar Caspio sería probablemente medio metro más alto que ahora, pero no dejaría de cambiar. El principal factor que afecta el nivel del mar Caspio es el caudal del Volga. El río más largo de Europa aporta al mar el 80% de su caudal. Otro cauce muy caudaloso, el Kama, desemboca en él cerca de Kazán. Muchos otros ríos medianos y pequeños forman también la cuenca del Volga, con una superficie total de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Moscú. Los territorios adyacentes y casi todo el camino hasta San Petersburgo es la cuenca del mar Caspio. Cada gota de lluvia, cada copo de nieve que cae aquí, tarde o temprano caerá en el mar Caspio. De nuevo, en los procesos hidrometeorológicos que tienen lugar y forman la escorrentía del Volga, no hay cambios especiales hasta ahora. Existen condiciones previas para que en un futuro previsible la escorrentía del Volga incluso aumente paradójicamente debido al calentamiento global. Al fin y al cabo, el calentamiento de la atmósfera provoca un aumento en las lluvias torrenciales y fuertes nevadas. Hay que decir que aquí las previsiones son contradictorias. Si se calienta un poco, aumentará el caudal de los ríos, y si se calienta mucho, por el contrario, disminuirá. Pero en cualquier caso, las previsiones muestran que el cambio climático también provocará cambios en el nivel del mar Caspio. Esta no es la mejor noticia, no solo para los ecologistas. En primer lugar, la economía local se resentirá. Porque un descenso del nivel del mar es algo malo. Y eso significa la sedimentación de puertos, tomas de agua, problemas con la pesca, etc. Y la subida del nivel del mar también es mala. Todos nuestros edificios, todos nuestros balnearios, resorts, fábricas, todo esto está bajo la amenaza de una posible inundación. Para evitar pérdidas, es necesario aprender a predecir con antelación estos cambios en el nivel del mar, reactivando el sistema de vigilancia del mar Caspio. Después de la perestroika, fueron tiempos difíciles, pero en los últimos años los problemas del mar se han retomado a nivel internacional. Periódicamente se celebra la Cumbre de los 5 del Caspio. Esta organización reúne a todos los estados que tienen acceso al mar: Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Irán y Azerbaiyán. Las grandes compañías petroleras y de gas también están interesadas en crear un potente sistema de vigilancia ecológica. Cada año se producen y transportan cerca de 1.500 millones de barriles de petróleo desde el mar Caspio. Los derrames de petróleo son bastante raros, pero pueden tener consecuencias catastróficas. Toneladas de peces muertos, aves marinas envenenadas, focas asfixiadas. Por cierto, la foca del Caspio figura en el Libro Rojo. A finales del siglo XIX, el número de ejemplares de esta especie superaba el 1.000.000, pero debido a la caza incontrolada ha disminuido bruscamente a unos 350 a 400.000. Y en 2022, la población de focas del Caspio recibió otro golpe devastador. A principios de diciembre, cientos de focas muertas empezaron a llegar a las playas de Dagestán. Esto horrorizó a los lugareños. Nunca habían visto algo así. Las autoridades no tardaron en enviar científicos a la costa. El biólogo Magomed Rasul Magomedov fue uno de los primeros testigos de esta terrible tragedia. Mi grupo se dedicó principalmente a contar focas muertas. Y establecimos puntos de recuento empezando por el norte, prácticamente desde Kisilia, desde la bahía de Kisilia, el asentamiento de Krainovka, hasta el asentamiento de Samur en la frontera con Azerbaiyán. El recuento total mostró que hasta el 10 de diciembre del año 2022 murieron 10.600 focas más. Y esto es solo información oficial confirmada por el Ministerio de Recursos Naturales de la región. Quedaron muchas focas muertas en el mar. Magomed Rasul cree que murieron entre 15 y 20.000 focas en total. Normalmente, cuando se produce una muerte tan masiva de animales marinos, las razones son obvias, pero esta vez no. Los científicos no pudieron averiguar rápidamente por qué murieron las focas. ¿Qué mató a miles de focas del Caspio? No había focas medio muertas o heridas, estaban todas muertas. ¿Y cómo llegó esta especie ártica al mar Caspio en primer lugar?
se produjo una enorme transgresión llamada Akshahil, que alcanzó un nivel de más de 100 metros. Capítulo 2. Secretos de la foca del Caspio. Esta no es la primera vez que ocurre la muerte masiva de la foca del Caspio. La tragedia del año 2022 no es la mayor de la historia. En junio del año 2000 se encontraron unos 30.000 animales muertos en las costas de Azerbaiyán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán. Entonces la causa de la muerte de las focas fue la plaga de los mamíferos depredadores conocida como moquillo canino. Probablemente las focas la contrajeron de los lobos que las cazaban en invierno. Por eso el 22 de diciembre se analizaron en primer lugar las focas muertas en busca de virus y bacterias. Otro grupo se dedicó a tomar diversas muestras para todos los tipos que hoy conocemos, pruebas virológicas, incluido el SARS-CoV-2 también, la rabia, y para pruebas microbiológicas relacionadas con la peste de los carnívoros y un sinfín de otras enfermedades que eran posibles. Todas estas pruebas no dieron ningún resultado positivo. Todo resultó estar bastante limpio en términos generales. Surgieron entonces sospechas de que las focas podían haber sido alcanzadas por alguna enfermedad no conocida por la ciencia, pero la autopsia de los cadáveres demostró que todas las focas se sentían bien antes de morir. Sus estómagos estaban llenos de varios tipos de pequeños peces del mar Caspio, así que se habían alimentado hasta el último momento. De algún modo se vieron afectadas por un único factor que mató instantáneamente a un gran número de animales. La muerte se produjo como resultado de la asfixia. Esta fue la conclusión de los patólogos en todas las focas muertas. En pocas palabras, las focas se asfixiaron. Pero, ¿cómo es posible? Durante un mes y medio, los científicos intentaron resolver este misterio, pero fue en vano. Y el mar seguía arrojando a la orilla nuevos y nuevos cadáveres de foca con los mismos extraños signos de muerte. Esta foca de aquí lleva muerta desde enero. Algunas focas sí arrojaron resultados extraños y se decidió dejarlas aquí en vez de llevarlas a analizar. Todas las focas estaban muertas, ni heridas o moribundas, solo muertas. En busca de una respuesta, los científicos decidieron establecer la hora y el lugar aproximados de la muerte masiva. El análisis de los vientos dominantes y de las corrientes superficiales demostró que todas las focas murieron en el período comprendido entre el 4 y el 11 de noviembre, mientras se encontraban en mar abierto, sobre la plataforma de la costa sur de Dagestán y Azerbaiyán. Se trataba de migraciones septentrionales. Las focas del Caspio viajaban hacia el norte, a los témpanos de hielo, para reproducirse. Los científicos supusieron que en el camino de las focas migratorias aparecían sustancias tóxicas, a causa de las cuales los animales se asfixiaban por centenares, y solo podía haber una fuente: el lecho marino. El escaneo del suelo demostró que hay una descarga periódica de gases naturales que se expulsan en el lecho marino, y esto pudo afectar al grupo de focas que pasaban justamente por esas aguas. Es una de las hipótesis. La cuenca del mar Caspio se caracteriza por diversas manifestaciones naturales, como los volcanes de gases espontáneos. Durante los terremotos, la intensidad de estas descargas puede aumentar considerablemente, tanto que el mar puede incluso empezar a arder. Por ejemplo, una columna de fuego gigante de este tipo fue grabada recientemente por marineros del Caspio. Fue causada por la explosión de un volcán de lodo en la plataforma de Azerbaiyán. Un estallido similar podría matar focas. Por ello, los científicos decidieron analizar los datos de vigilancia de la actividad sísmica en el mar Caspio correspondientes a noviembre de 2022, pues fue entonces cuando murieron la mayoría de las focas arrastradas a tierra. Y como suele decirse, todo se juntó. Se produjeron unos 350 pequeños terremotos diferentes en la zona. De ellos, 27 fueron de hasta 2,5 de magnitud en la escala de Richter. Y unos 6 terremotos fueron casi de hasta 4 en la escala de Richter. Durante terremotos como este, se produce una avalancha de gases que salen del fondo del mar. Normalmente estos gases son rápidamente arrastrados por el viento, pero en tiempos de calma sus concentraciones pueden ser bastante elevadas. Ese estallido submarino de gases puede cubrir el mar Caspio cuando no hay corrientes de agua. Un par de respiraciones de esta mezcla de propano y butano
es suficiente para agotar completamente el oxígeno del organismo. Así se produce la asfixia. Es una de las principales teorías que apunta a lo que mató a estas focas de forma tan masiva. Durante sus expediciones, Magomed Rasul sigue encontrando focas muertas en la orilla. Pero el científico está seguro de que, a pesar de la trágica situación, el bienestar de la foca del Caspio como especie no está amenazado. Su número se recuperará gradualmente. No es la primera vez que la foca del Caspio se adapta a los cambios. Después de todo, originalmente era una especie de agua fría. Sus parientes más cercanos viven en el Atlántico Norte. ¿Cómo llegó la foca al mar Caspio aislado del océano mundial y sobrevivió en un mar tan cálido? Sigue siendo un misterio. Y para intentar resolverlo, tenemos que mirar decenas de millones de años hacia el pasado. En aquella época, el actual mar Caspio era el fondo del enorme océano Tetis. Estaba situado entre los antiguos supercontinentes Gondwana y Laurasia. A medida que se desplazaban, el Tetis se fue estrechando. El resultado fueron dos cuencas oceánicas. La cuenca sur era el actual mar Mediterráneo, y la septentrional, llamada Paratetis, se extendía desde la actual Francia hasta el mar de Aral. El mar Negro y el mar Caspio no eran más que canales en este océano, y las focas nadaban sobre ellos. Esta es la hipótesis autóctona. Las especies que dieron lugar a la foca del Caspio y a las focas del Atlántico y del Ártico, su antepasado común vivía en las costas de Tetis, luego el Paratetis, y todo esto estaba conectado con el océano. Había un solo mar. Pero a partir del Paratetis fueron surgiendo manchas de tierra y creciendo montañas. Con el tiempo dividieron el antiguo océano en mares, el Mar Negro y el Mar Caspio. Hace unos 5,6 millones de años, el Mar Negro y el Mar Caspio se separaron completamente. Empezaron a desarrollarse de forma independiente porque se produjo un importante levantamiento del Cáucaso. Y en el Mar Caspio, lo que es muy interesante, se formó el llamado embalse de Balaján y toda el agua se concentró en la cuenca del sur del Caspio. Es la parte más llena del mar. La profundidad máxima de la cuenca moderna es de 1.025 metros. Así que incluso con un catastrófico descenso del nivel del antiguo mar Caspio de alrededor de medio kilómetro, la mayoría de las especies pudieron sobrevivir aquí y las focas estaban entre ellas. Parecería que la cuestión del origen de la foca del Caspio puede considerarse cerrada, pero los modernos métodos de investigación refutan esta hipótesis. En algún momento, desde principios de la década del año 2000, se han generalizado los métodos de genética molecular. Por ejemplo, estudian el aparato genético de especies cercanas como de algunos animales. Pues bien, hay trabajos sobre la foca del Caspio que demuestran que su separación de las focas del Atlántico y del Ártico se produjo hace 2 o 3 millones de años. Ahora los paleogeógrafos de la MSU intentan comprender exactamente qué le ocurría al mar Caspio durante este periodo de su historia. Los moluscos desempeñan un papel muy importante en la reconstrucción de la historia paleogeográfica del mar Caspio. El papel principal lo desempeñan los moluscos del género Didagna eichbal. Di es 2 y Dagna es dientes. Aquí, bajo la unión, hay 2 dientes. Los moluscos del género Didagna evolucionaron a lo largo del Neopleistoceno y toda la historia del mar Caspio se basa en ellos. Cuando el mar era cálido y salado, los Didagna florecieron. Sus caparazones se hicieron grandes con paredes gruesas, pero en aguas más frescas y frías, por el contrario, sus caparazones se encogían y adelgazaban. Ahora los científicos las encuentran en afloramientos costeros o al perforar pozos de sondeo. Según los últimos datos, hace 2.600.000 años comenzó a desarrollarse la llamada transgresión de Akshahil, una fuerte subida del nivel del antiguo mar Caspio. Es decir, a partir de esta pequeña zona en la cuenca del Caspio meridional, se produjo una enorme transgresión llamada Akshahil que alcanzó el nivel de más de 100 metros. Es decir, ocupó enormes territorios. Al este, el mar de Akshahil penetraba el Karakum y se acercaba a Kopetdag. Al norte se derramaba por los valles del Volga hasta Kazán. Existe incluso la opinión de que en aquella época el mar de Akshahil conectaba con la cuenca ártica. Por ejemplo, Vsevolod Zubakov
sugiere que se produjo la llamada Gran Glaciación Beringiana, que bloqueó el acceso de los ríos del norte al Océano Ártico y las aguas se desviaron hacia el sur. En consecuencia, se formó un enorme lago glaciar, que fue la fuente de agua para el desarrollo de esta transgresión de Akshahil, y que justo en ese momento, la foca, algunas especies de crustáceos, diversas algas, microalgas, nanoplancton y demás entraron en el mar Caspio. En el Caspio hay muchas especies árticas, además de focas. Los pescadores capturan en sus redes kumsha, pescado blanco e incluso bacalao. Parecería que se trata de pruebas vivas de la hipótesis de la conexión del antiguo mar con la cuenca ártica, pero no todo es tan sencillo. La cuestión es que los geólogos y paleogeógrafos aún no han encontrado las vías de esta penetración. Suponen cosas diferentes. A través del Kama, desde el lado occidental de los Urales, suponen que los lagos glaciares siberianos drenaron aquí sus aguas, pero aún no hay una ruta exacta. Pero hay otra hipótesis según la cual las focas y otra biota ártica penetraron en el mar de Akshahil desde el oeste, desde el antiguo Mediterráneo. Y en principio, lo que sabemos sobre la historia del mar Caspio es que ahora está aislado. Pero en el pasado, el mar Caspio estaba conectado con el mar Negro a través de la depresión de Manich, cuando existía el estrecho de Manich. Tanto los animales como los peces podían utilizar este estrecho para su migración de forma cotidiana. Ahora solo queda de él un sistema de lagos en la depresión de Kumo-Manich. Se extiende entre los mares de Azov y Caspio en una estrecha franja. En la época soviética, los geólogos perforaron aquí muchos pozos que confirmaron la existencia de un estrecho de 1 a 30 kilómetros de ancho. Sorprendentemente, al perforar la depresión de Manish en la parte central, justo donde se encuentra el lago Manish-Gudilo, pueden imaginarse, son paisajes absolutamente esteparios, semidesérticos, y a profundidad de 30 a 20 metros se pueden encontrar moluscos, ostras, vieiras típicas de la cuenca mediterránea. Esto indica que una vez hubo una bahía del Mar Negro con fauna marina en la parte central de la depresión. Para establecer con precisión la época de existencia del estrecho, los científicos de la Universidad Estatal de Moscú utilizaron un nuevo método de datación luminiscente. Y resultó que durante los últimos 120.000 años, el mar Caspio vertió 2 veces sus aguas en la cuenca del Mar Negro de Azov. Y además, el último estrecho que existió, el estrecho de Kalnitsky, se cerró hace muy poco, hace solo 14 o 13.000 años. La transgresión de Akshahil fue una de las mayores subidas de nivel de la historia del mar Caspio, causada por el deshielo de otro glaciar. La última glaciación cubierta de Europa fue la glaciación de Valdai. La glaciación tardía de Valdai, su máximo se produjo hace unos 23.000 años, y aquí en las condiciones de su degradación comenzó a desarrollarse la transgresión de Akshahil. 70 metros y más, incluso superaba el nivel del mar moderno. Las estepas de Volgogrado representaban entonces el fondo del mar Caspio septentrional. A lo largo del valle del Volga, el mar llegaba hasta la región de Saratov, chocando con uno de sus hitos, el monte Khalninsky. Pero hace entre 17.000 y 13.000 años, todos estos territorios estaban cubiertos de permafrost. Esto impedía que el agua se filtrara en el suelo. Según los investigadores rusos, esto aumentó considerablemente el caudal del Volga. Por eso el mar Caspio se expandió tanto. Ahora el coeficiente de escorrentía en la cuenca del Volga es de 0,3 a 0,4, es decir, de 600 milímetros de precipitaciones que caen en el Volga, alrededor de 200 milímetros terminan en el mar Caspio. Por ejemplo, en la cuenca del Lena, donde hay permafrost, el coeficiente de escorrentía es de 0,8. Si se congela la cuenca, la escorrentía aumentará incluso con la misma cantidad de precipitaciones. Las edades de hielo han ocurrido muy a menudo en la historia de la Tierra. Y cada vez hacía frío en el territorio del Mediterráneo moderno y los mares del sur de Rusia. La temperatura del agua descendió a valores cómodos para las especies del Ártico, focas, peces, crustáceos, moluscos. Por ello emigraron activamente del norte al sur. Primero entraron en el mar Mediterráneo, luego en el mar Negro, y de ahí a través del estrecho de Manich al mar Caspio.
Lo más probable es que así acabaran aquí la foca, el salmón y el pescado blanco. Por cierto, el número de peces en el mar Caspio ha crecido últimamente. Tras los monstruosos volúmenes de pesca furtiva de la década de 1990, el mar está recuperando lentamente sus poblaciones de peces. Por desgracia, esto no ocurre con el esturión. Durante los años de libertad de pesca, la población de esturión del Caspio se triplicó, la de beluga se multiplicó por 10 y la de esturión estrellado se multiplicó por 7. En 2002, estas especies se incluyeron en el Libro Rojo. Ahora las fuerzas del orden vigilan de cerca las capturas ilegales. Los criaderos de peces liberan regularmente crías de esturión en el mar, pero su número sigue disminuyendo. ¿Por qué los esturiones del Caspio dejaron de reproducirse? Son muy exigentes tanto con las condiciones hidroquímicas como con las hidrológicas durante el desove. ¿Y qué depredador marino les está quitando su alimento? Prácticamente ha destruido las reservas de zooplancton. Capítulo 3. ¿A dónde están desapareciendo los esturiones? Había algo raro y primitivo, no solo en el tamaño del pez, sino también en la forma de su cuerpo. Criaturas viscosas y blandas con bigotes colgando debajo de sus cabezas hasta su cola membranosa. Parecía un reptil prehistórico. Así es como el escritor Víctor Astafiev describió al esturión en su novela El Rey Pez. Estos realmente son dinosaurios en el mundo de los peces. Los esturiones aparecieron en la Tierra hace 150 millones de años y prácticamente no han cambiado hasta nuestros días. El tamaño de algunas especies también es comparable al de los antiguos reptiles. En esta foto de 1924, toda la cuadrilla de pescadores cabía en el fondo junto a un esturión beluga. Pesaba más de 1 tonelada y tenía más de 100 kilogramos de caviar. El esturión beluga, al ser una especie longeva, algunos ejemplares pueden vivir hasta 100 años o más y alcanzan la madurez sexual a los 17 años. En ese momento, las hembras comienzan a desovar. Por eso la población de estos peces simplemente no puede recuperarse rápidamente. Una situación similar ocurre con otros esturiones del Caspio. El zebruga, el esturión esterlado, el esturión ruso y el siberiano se preparan durante años para su primer desove. A menudo los pescadores furtivos los capturan antes de que puedan reproducirse, y aquellos esturiones que logran llegar a los ríos del Caspio para desovar se encuentran con las presas hidroeléctricas, lo que prácticamente les ha privado de sus lugares de desove. Para desovar, los esturiones necesitan un lecho de grava, es decir, un lecho de grava en el río. No desovan en cualquier lugar. Por eso la población ha comenzado a disminuir, especialmente después de la regulación de los ríos como el Volga o el Sulak, que también está prácticamente regulado, y el Samur, del cual se extrae el 90% del agua. El esturión, en busca de lugares adecuados para desovar, solía subir 2.500 kilómetros por el Volga. Ahora su camino está bloqueado por la presa del Volga. Los ingenieros hidroeléctricos, por supuesto, crean ascensores especiales para los peces, pero según los científicos de Dagestán, esto no soluciona la situación. Idealmente se deberían construir canales amplios y áreas de desove artificiales para los esturiones. Sin embargo, las solicitudes de los ictiólogos no han encontrado respuesta a nivel estatal. Los científicos tienen que buscar otras formas de restaurar la población de esturiones. Por eso ahora hemos cambiado un poco. Dagestán y la región de Astracán han comenzado a liberar peces jóvenes y viables mediante el cultivo artificial. Criamos esturiones beluga en los estanques de Shirokolsky para luego liberarlos en el mar y repoblar poco a poco esta especie. Cada año, millones de alevines son liberados en el Caspio desde los criaderos de peces, pero de estos enormes grupos solo sobreviven cientos de ejemplares. Muchos quedan atrapados en redes, no solo en las de los pescadores furtivos, sino también en las de los pescadores comerciales. Al enredarse en las redes, los jóvenes esturiones se asfixian rápidamente y mueren. Los pescadores tienen que arrojarlos de nuevo al mar. La costa cerca de la desembocadura del río Sulak, al norte de Mahachkala, está cubierta de esqueletos de jóvenes esturiones que han muerto en vano. Un triste testimonio del impacto devastador del ser humano en la naturaleza. Por eso tratamos de trabajar en la reproducción artificial para reducir la presión del impacto antropogénico en las poblaciones biológicas de estos peces. Últimamente se están abriendo muchos criaderos de esturiones. Es un negocio muy rentable y muy adecuado para criar muchos tipos de peces y crear híbridos, como el béster,
un híbrido de esturión beluga y esturión esterlado, que tiene excelentes cualidades de sabor y crecimiento rápido. Además, tiene un rápido desarrollo de productos sexuales como el caviar negro. No hay que esperar 17 años como para obtener caviar de este esturión beluga. Por supuesto, los híbridos Bester no sobrevivirán en la naturaleza, pero su cría permitirá satisfacer la demanda de caviar negro. Esto eliminará la necesidad de capturar esturiones salvajes. La pesca furtiva dejará de ser rentable. Pero incluso si desapareciera por completo, los esturiones del Caspio aún tendrían otro enemigo mortal: Neiopsis lady o nuez de mar. Es un tenóforo originario de las costas de América. Se adhiere a los cascos de los barcos y viaja por los océanos. A finales de los años 80, Neiopsis lady llegó al Mar Negro y comenzó a reproducirse a una velocidad increíble. Porque tenía una amplia base alimentaria. Se alimentaba de zooplancton e incluso de huevos de peces y moluscos, pero no tenía depredadores que se alimentaran de él. Como resultado, la vida marina en el Mar Negro quedó al borde de la extinción gracias a ellos. Las poblaciones de anchoa sufrieron mucho. La anchoa es una especie comercial y también sirve de alimento para los delfines del Mar Negro. Los delfines, se podría decir, quedaron sin comida por esta especie. Pero el tenóforo perjudicial no se detuvo allí. También se infiltró en el Caspio a través del canal Volga-Don con la ayuda de los barcos. De la misma manera que en el Mar Negro, prácticamente destruyó las reservas de zooplancton y el fitoplancton se extendió, haciendo que el agua adquiriera un color verdoso. Al reproducirse, las algas absorbían oxígeno y al descomponerse liberaban sustancias tóxicas. Esto provocó la muerte masiva de la anchoa. El dañino tenóforo minó la base alimentaria de muchas especies de peces, incluidos los esturiones. Si continúa reproduciéndose, pronto convertirá al Mar Caspio en un desierto. Afortunadamente, el enemigo natural de este destructor de toda vida siempre lo sigue de cerca, el Beroe ovata. Este tenóforo se alimenta exclusivamente de Neiopsis lady. Ya ha restaurado la ecología del Mar Negro a su estado original, y recientemente Beroe ovata también ha llegado al Caspio. Beroe ovata fue descubierto por primera vez por el empleado del Instituto de Oceanología de Moscú, Sergei Viktorovich Vostokov. Tomando muestras, encontró un par de ejemplares en la parte profunda del mar, cerca de Makhachkala. Los científicos de la Universidad de Dagestán se enfrentaron a una tarea difícil: averiguar si Beroe ovata había logrado establecerse en el Caspio o si se trataba de ejemplares aislados. En 2021 lo encontramos en el sur de Dagestán, en las costas de Derbent, Dagestanskije Ogni, y penetró hacia el norte. Lo encontramos en la zona de Novokayakent, en la ciudad de Makhachkala e incluso en el delta del río Sulak. Esto significa que Beroe ovata se está dispersando rápidamente por el mar y regulando la población del tenóforo Neiopsis lady. Así, la naturaleza corrige una vez más los errores cometidos por el hombre. Y a juzgar por la costa contaminada del Caspio, estamos cometiendo cada vez más errores. Las redes de pesca y los envases de plástico de todo tipo no solo estropean visualmente el lago salado más grande del mundo, sino que, al descomponerse, envenenan sus aguas. No solo en el Caspio, sino todos los océanos y mares están bajo el inminente asedio del plástico y microplásticos. En este mar desembocan 3 grandes ríos de vital importancia: el Terek, el Sulak y el Samur. Y todos estos ríos transportan principalmente basura doméstica. Pero el principal río que contamina al Caspio es el Volga. Por eso, recuerden que una botella que tiran al agua en algún lugar de la llanura central rusa puede llegar hasta estas costas, y los habitantes locales probablemente no se alegren de recibir ese regalo. Así, el destino del Caspio depende de cada uno de nosotros. Si cuidamos el frágil ecosistema de este mar, no tendrá el mismo destino que el moribundo Aral. Por el contrario, el Caspio volverá a ser un cuerpo de agua próspero, lleno de esturiones, focas y otras formas de vida en todas sus manifestaciones.